toca hablar de la razón carga-masa. Y lo que estaremos intentando hacer es en realidad crear una balanza que no mide ni carga ni mide masa, sino el cociente entre ambas, y nos dará una idea del módulo de la aceleración que se produce en ese sistema. En pocas palabras, la razón carga-masa establece una relación de proporcionalidad directa en los cambios en el estado del movimiento de las partículas que ingresan a regiones donde ya existan distribuciones de carga. Como ya nosotros sabemos de cursos anteriores, el vector aceleración es la variable física que nos informa sobre variaciones en el estado de movimiento, bien sea que el cuerpo que se está moviendo se detiene, disminuye su rapidez, la aumenta o cambia de trayectoria o una combinación de todos estos factores. Entonces, en las próximas semanas lo que haremos será estudiar el vector de campo eléctrico y vamos a descubrir qué es el vector que nos informa sobre la distribución de cargas. Entonces podremos expresar la aceleración como una función del vector campo eléctrico, siempre en atención a la razón carga-masa. Esta semana estaremos únicamente revisando los aspectos cualitativos de la razón carga-masa. Y creo que lo mejor es exponerlos con un ejemplo. Vamos a leer primero el ejemplo. Dice así: realice un esquema, un dibujito cualitativo sobre las trayectorias del movimiento de las tres partículas indicadas, suponiendo que las tres han llegado a la región central entre dos placas paralelas cargadas como se indica en el diagrama, con la misma velocidad de ingreso por la izquierda de las placas y en dirección horizontal. El esquema debe indicar si hay una partícula que toque cada placa y cuál llegaría primero. Estamos hablando de tres partículas. Vamos a identificar con la letra A al ion amonio, con la letra C al ion carbonato, con la letra N al átomo de níquel, y tenemos como datos que la carga del amonio es 1 positivo, la del carbonato 2 negativo y el átomo de níquel no tiene carga. Para las masas, el amonio tendrá una masa de 18 unidades de masa atómica, el carbonato 60 unidades de masa atómica y el átomo de níquel 58,7 unidades de masa atómica. Entonces vamos a ver a continuación cómo está el esquema presentado. Dos placas paralelas entre sí y ambas están cargadas eléctricamente, pero la placa con carga negativa se encuentra arriba y la placa con carga positiva se encuentra abajo. Es lo que nosotros llamaríamos, ambas están ubicadas en los planos X, Z. Para los aspectos cualitativos no tendrían que estar necesariamente en unidades internacionales, pero como lo vamos a requerir para más adelante, recordar que la razón carga-masa en unidades internacionales se lograría dividiendo la carga expresada en coulombs entre la masa expresada en kilogramos. Así de sencillo. Recordar entonces que una carga elemental es el equivalente de 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios, en tanto que una unidad de masa atómica o masa del protón es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bien, respecto de la masa, entonces lo que hay que hacer es hacer el cálculo estequiométrico según la fórmula, ¿verdad? Tendríamos que ver el número de átomos de cada elemento que hay presente en el ion. En este caso, que es el caso del amonio, son 4 átomos de hidrógeno y 1 de nitrógeno, así es que se hace precisamente 1 de nitrógeno, se busca en la tabla periódica, nos dice que es 14, 4 de hidrógeno nos busca en la tabla periódica, nos dice que es 100. Eso está expresado en unidades de masa atómica y luego hacemos la conversión al sistema internacional, recordando que cada unidad de masa atómica tiene masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Así las cosas, después sumamos los productos parciales que ha habido con el nitrógeno y el hidrógeno, y cuando hacemos todo esto tenemos que es 18 por 10 a la menos 3 kilogramos, lo que sería la masa molar, pero nadie quiere una mole entera porque los problemas regularmente nos piden la masa de un solo ion. En este caso se multiplicarían esos 18 por 10 a la menos 3 kilogramos
por la masa de un solo ion, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, o de otra manera que es equivalente, cuando ya tenemos la masa mol en kilogramos, la dividimos entre el número de Avogadro. Por su parte, la carga solo va a requerir multiplicar el valor absoluto de la carga del electrón, es decir, 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios, por el poder de combinación del ion resultante. En el caso del carbonato nos habla 2 menos, entonces multiplicaríamos menos 2 por 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios. En el caso del amonio es 1 por 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios. En el caso del níquel, pues vamos a ver que ocurre que los átomos tienen carga 0. Así que simplemente 0 por cualquier cosa da 0 en lo que tiene que ver con átomos, elementos, moléculas o incluso compuestos. Y en estos momentos es muy probable que usted ya haya reconocido que los cálculos se hacen de manera muy sencilla, pero que no sabe cómo verter eso en un esquema, ¿sí? Bueno, si ya tenemos que la carga masa del níquel es 0, que la del carbonato es 3,19 por 10 a la 6 y que la del amonio es 5,32 por 10 a la 6, vamos a ver cómo se vertería esta información en un esquema. ¿Y cómo se va a ver? Definitivamente no es complicado, pero sí tenemos que recordar los siguientes hechos aprendidos ya sea en nuestra vida anterior, es decir, antes de la clase, o lo que hemos aprendido esta semana. En primer lugar, en electrostática las cargas de igual signo se repelen. Eso quiere decir que cada partícula cargada se va a desviar hacia la placa con carga del signo distinto al propio. Eso es lo primero. Las positivas se desviarán hacia la negativa, las negativas se desviarán hacia la positiva. Bien, en segundo lugar, como estamos ingresando en este caso con una trayectoria horizontal, el desvío irá en una dirección perpendicular inicialmente y va a producirse una trayectoria parabólica, como cuando teníamos el caso del tiro horizontal en cinemática, pero no significa que es la única configuración posible, ¿eh? Tendremos casos en los que probablemente si las placas están orientadas en algún plano vertical, entonces el movimiento sea gire hacia la izquierda o hacia la derecha, generándose una parábola ligeramente distinta a lo que hemos visto en cinemática. En tercer lugar, la partícula cargada que tenga mayor valor absoluto de la razón carga-masa, es decir, sin importar si es positiva o es negativa, simplemente viendo el valor absoluto de la relación carga-masa, va a ser la que tiene mayor aceleración. En este caso, por ejemplo, creo que pasaba, si no me es infiel la memoria, con el amoníaco. Entonces, el esquema se notaría esto, que es la de mayor valor, porque es la que más cerca de su salida, es decir, de la posición original, llega a la placa que es contraria a la de su signo. Y finalmente, en cuarto punto, también hay que considerar que si la partícula tenía carga neta igual a 0, entonces ella no se va a desviar porque simplemente no hay interacción electrostática porque sus cargas están compensadas. Así es que ella simplemente lleva la trayectoria original, que en este problema era la trayectoria horizontal. Entonces vamos a ver, esto quedaría así. Aquí entonces ya para finalizar vemos el resumen. Está el ion amonio en azul, la trayectoria del ion amonio, en rojo la del ion carbonato y en verde la del níquel. Observamos pues que por ser el ion amonio un ion de carga positiva se va a desviar hacia la placa negativa, lo mismo que por ser de placa negativa el carbonato se va a desviar hacia la placa positiva, y por no tener carga neta entonces vemos que el níquel simplemente no se desvía, sino que sigue su trayectoria original. Y con respecto a cómo dejamos dicho que el que tenía mayor razón carga masa era el amoníaco, y que por tanto es el que tiene mayor aceleración, y a partir de las mismas velocidades iniciales que decía el planteamiento que tenían todas, entonces llega primero a la placa y nos damos cuenta porque toca la placa
mucho más cerca de A de lo que lo toca de C, porque sabemos que la C es el carbonato, tiene menor relación carga-masa, por eso toca más lejos lo que es la placa contraria.